Iniciativa para las Religiones Unidas de la ONU, basada en la idea de un único pensamiento global que conduzca la voluntad del ciudadano mundial hacia los intereses del nuevo orden, objetivo clave de la Agenda Bilderberg, que también vimos en las previsiones de Adrián Salvucci. La ONU celebró en 1999 la Cumbre del Milenio, que reunió, además de a los líderes mundiales de la economía y política, a los del sector religioso, representando las 5 grandes religiones mundiales, y otras cuantas más pequeñas. Fue la primera toma de contacto para la Cumbre Mundial de Líderes Espirituales y Religiosos por la Paz 183, o Cumbre del Milenio para la Paz de Líderes Religiosos y Espirituales, celebrada el año 2000, a la que asistieron unos 1500 líderes religiosos y espirituales de todos los credos, entre los que destacan cristianismo, islamismo, confucianismo, judaísmo, hinduismo, taoísmo, sikhismo, india, sintoísmo, religión indígena nacional de Japón, fe bahá'í, Irán, tradiciones indígenas americanas, jainismo, y, aunque cueste verla mezclada con el cristianismo, también la religión de la Wicca, brujería y paganismo, entre tantas. En esta cumbre, destacó la no invitación al Dalai Lama, decisión de la URI y la ONU para no contrariar al gobierno chino. Lo cual demuestra que tales organizaciones están politizadas y dirigidas por un interés en el que prima conseguir el mayor apoyo de las distintas élites, por encima del interés de la humanidad, que ve en el Dalai un modelo de santidad sin igual. Aunque ni tal santidad, ni servicio alguno a la humanidad, haya existido jamás. En el centro de esta actividad se encuentra la United Religions Initiative URI, Iniciativa para las Religiones Unidas. Pese a su reciente creación, la URI está representada en 58 países de todos los continentes y en 33 estados de Estados Unidos. Fue fundada en 1995 por William B. Swing, obispo de la Iglesia Episcopal, y se define como una comunidad global dedicada a la promoción de una cooperación continua y diaria entre las distintas religiones, para poner fin a la violencia religiosa y para crear culturas de paz, de justicia y de curación de la tierra y de todos los seres vivientes. Su presidente, el reverendo Charles Gibbs, la describe como una entidad inclusiva y descentralizada, un socio espiritual de las Naciones Unidas. Su objetivo es crear una asamblea permanente de la estatura y la visibilidad de las Naciones Unidas, donde las religiones del mundo y las comunidades espirituales se reúnan diariamente. En los mismos términos que los Bilderberg, en 1995 los líderes de la URI dijeron que el mundo avanzaba hacia la unidad en términos de una economía global, unos medios de comunicación social globales y un sistema ecológico global, y que lo que faltaba era un alma global. Supongo que ya lo vas asociando a la filosofía religión pensamiento uniforme global, que consta en la Agenda Bilderberg desde sus mismos inicios. La mayor preocupación de su fundador, Swing, son los fundamentalismos, condenando conceptos tradicionales como la evangelización cristiana, o proselitismo, es decir, predicar, dejando claro que esta no será tolerada en las religiones unidas, de igual modo que la condenación, el asesinato o el dominio. En cuanto al asesinato, Robert Mueller, proponente de la URI y funcionario de la ONU, dice que la ONU debería dirigir acciones vigorosas contra el fundamentalismo religioso, lo que, como mínimo, supondrá la intervención de sus fuerzas de paz y sus asesinatos benéficos. El pobre argumento con que quieren justificar la prohibición de tal proselitismo es por considerarlo una forma de dominación claro. Y prohibir a cualquier ser humano o organización expresar libremente sus ideas o escuchar las de otro es de una tolerancia y libertad. 184. Aunque no se mostraran así de incoherentes y tiranos, ofreciendo libertad a base de imponer normas abusivas o prohibir derechos fundamentales, era de esperar que la prohibición del proselitismo sea el modo de detener la libre divulgación de cualquier religión y pensamiento incompatible con sus objetivos, para ser ellos únicamente quienes implanten el pensamiento global único.
a través de los medios mayoritarios, su pseudociencia o resto de mecanismos de manipulación con que cuentan ahora mismo 185. Una vez implantada la nueva religión mundial, se prohibirá el proselitismo y todas las religiones no incluidas en la URI, una de sus típicas regulaciones, vamos. Aunque la URI está muy sensibilizada en contra del proselitismo de los demás, sus miembros no solo predican, influyen o regulan temas del ámbito religioso, sino que se pronuncian de un modo muy contundente sobre el resto de temas controvertidos de hoy, entre otros, el apoyo al control demográfico y al ambientalismo extremista. Una postura libertina con respecto a la sexualidad, que en la Declaración Religiosa sobre Moral Sexual, Justicia y Curación redactada por la Organización Pro Aborto Consejo de Información y Educación Sexual de Estados Unidos, se opone al crecimiento demográfico insostenible, y apoya el matrimonio entre homosexuales, la anticoncepción y el aborto. Aunque parezca increíble, pero no podía ser de otra manera, esta organización espiritual mundial que pretende regular la realidad trascendental del planeta entero, quiere emular el funcionamiento de la ONU también en su carácter no democrático. La unidad básica de la organización son los círculos de cooperación, grupos de unas 7 personas pertenecientes a distintas confesiones que trabajan localmente. Por encima de ellos, sus actividades son directamente coordinadas a nivel internacional por un Consejo Global de 41 personas, de las cuales 24 personas serán elegidas de 8 regiones, a dedo, 12 son consejeros permanentes, y los 5 puestos restantes serán ocupados por el reverendo Swing y los miembros del consejo de su grupo. En cuanto a la organización interna del grupo, se explica del ambiguo modo siguiente. Las decisiones serán tomadas a diversos niveles y según métodos que respeten la diversidad de los intereses. Por lo tanto, se promete que no habrá dominio por parte de algunos. La democracia de la ciudadanía global que sufrirá las decisiones de estos personajes, ni se plantea, se sobreentiende denegada. Respecto a su imparcialidad, lo han prometido. Mayor reforma de la fe católica del último milenio, para adaptarse a la URI, y posterior, chapucera y descarada rectificación, tras desacuerdos irreconciliables en cuanto a la Iglesia católica, que lleva buscando, desde hace décadas, la unidad de las religiones, ecumenismo, no solo con los distintos cristianismos, sino de las confesiones más dispares. Inicialmente el Papa Juan Pablo II se mostró muy esperanzado con la propuesta de la ONU, enviando como representante al cardenal Francis Arinze, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Monseñor Félix Machado, subsecretario de dicho consejo, la definió como una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas digna de alabanza, pues reconoce que las religiones pueden ofrecer una decisiva contribución a la paz. No obstante, tal noble objetivo no fue suficiente para la continuidad del Vaticano en el proyecto de la URI, debido a la hegemonía de la filosofía New Age, con un dominio ideológico y una fuerte representación, con proponentes como el citado Robert Muller, el escritor popular Neale Donald Walsch y muchos más. Por esta razón la Iglesia Católica decidió no aprobar la URI ni colaborar con ella, y el representante de la Santa Sede, el cardenal Arinze, no aceptó firmar el documento final, que colocaba a todas las religiones en un mismo pie de igualdad. Una vez fuera de la URI, la Iglesia Católica ha intensificado su actividad ecuménica, especialmente en el frente que tenía más avanzado, la unidad de los distintos cristianismos, celebrando todos los años diversos encuentros ecuménicos con las distintas iglesias ortodoxas, orientales, monofisitas, copta ortodoxa, etíope ortodoxa, de Armenia, sirio ortodoxa, protestantes, católicos luteranos, católicos reformados, calvinistas, católicos baptistas, católicos metodistas, católicos Iglesia de Inglaterra, anglicanos, lefeberianos y también hacia el resto de religiones, convocando a los líderes de todas las religiones del mundo en las jornadas de oración por la paz, que se celebró, por tercera vez, en Asís, Italia, en enero de 2002.
El objetivo de tales encuentros siempre ha sido la unidad de todos los cristianos, aunque, hoy más que nunca, desde el prisma del poder e influencia sobre la política. Como bien matizó Benedicto XVI en el encuentro ecuménico celebrado en Praga el 2009. Es difícil creer que solo han transcurrido 2 decenios desde la caída de regímenes anteriores que iniciaron una difícil pero provechosa transición hacia estructuras políticas más participativas, refiriéndose a la caída del comunismo ruso y de Europa del Este. Durante este periodo, los cristianos se han unido a otras personas de buena voluntad para ayudar a reconstruir un orden político justo, y siguen participando hoy en el diálogo para abrir nuevos caminos hacia la comprensión mutua, la cooperación para la paz y el progreso del bien común. En este contexto de luchas de poder, acercamientos y alejamientos ideológicos, deben interpretarse las precipitadas medidas que, inicialmente, llevaron a Juan Pablo II, en 1999, a sustituir la tradicional idea del infierno, castigadoras llamas eternas del Dios del amor, por una más infinitamente más moderada. El infierno, más que un lugar, es una situación de quien se aparta de modo libre y definitivo de Dios, más cercana a la idea de reencarnación, predominante en la New Age y religiones orientales, e incompatible con la historieta de morir e ir al cielo o al infierno. Después, en 2007, rotas las negociaciones, Benedicto XVI decide volver a implantar la antigua interpretación del infierno. El infierno existe, y es eterno. Y, aunque parezca increíble, en 2011, por el descontento entre la parte de feligreses que aprobó el fin del patético infierno amoroso, o por nuevas negociaciones con la URI, él mismo vuelve a corregirlo, para recuperar la postura de su predecesor Juan Pablo II, 187. ¿Qué sentido tiene todo esto para el católico de a pie? Ninguno. ¿Le dio por improvisar al viejo sin consultar a su consejo asesor? Lo que sucedió es que, esperanzado con la iniciativa por las religiones unidas, Juan Pablo II inició el acercamiento ideológico suprimiendo la idea del infierno, que pese a su insostenibilidad, viniendo del Dios del amor, no se quiso corregir durante 1000 años porque era la piedra angular del terrorífico cristianismo que enterró las verdaderas enseñanzas de Jesús. No lo corrigió porque ya fuera demasiado descarado, ni por servir a la verdad, sino por puros intereses de poder. Al suprimir el infierno se modificaba la idea de una única vida y cielo e infierno al final, acercándose a la postura de las religiones orientales que creen en la reencarnación, y al enfoque del movimiento New Age, más cuando afirman saber que el porcentaje de católicos que creen en la reencarnación no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Pero, tras ver que las condiciones de la URI eran inaceptables, por no darles un lugar privilegiado de poder, el Vaticano rectifica e intenta retomar su milenaria interpretación del infierno, junto a un discurso en el que Benedicto XVI hizo un llamamiento al activismo y la intolerancia frente al relativismo y laicidad, completamente opuesto a la actitud de diálogo interreligioso de las últimas décadas, intolerancia contra la laicidad. ¿A qué actividad se refiere? Suena más a guerra santa que a introspección para buscar y acrecentar la propia fe. Puede que la reimplantación del infierno desatase la indignación del 60% de católicos que, según sus estadísticas, ya no creían en el infierno antes del cambio, junto a la de los seguidores de la facción jesuita afín a la élite Bilderberg, que seguirían intentando introducir a la Iglesia en la URI, lo cual obligara, 4 años después, a hacer definitiva la supresión del infierno eterno y el regreso al enfoque comprensivo y conciliador. El funcionamiento de la Iglesia Católica está siendo el mismo que el de nuestros políticos. Su actuación viene determinada según la opinión pública y los intereses estratégicos en juego, incluso la existencia o no del infierno depende de ello. En Ciencia vs. Religión, vimos cómo el verdadero saber está descubriendo las mentiras de una y otra, pseudociencia y religión. Al estar el saber New Age más basado en la realidad, manipulando solo las partes estratégicas,
No como el pseudo-cristianismo católico que tiene manipuladas hasta sus más profundas bases. El New Age puede facilitar que el escéptico experimente cierta parte de su saber, como la reencarnación mediante regresiones. Esto, junto al apoyo mediático de la élite Bilderberg, deja a la Iglesia Católica en una situación de inferioridad enorme, que, de no rectificar, consiguiendo un acuerdo mejor o no en la URI, probablemente provocará su definitiva caída. El auténtico y definitivo final del Imperio Romano, que, incluso aunque finalmente se asociase a los Bilderberg, veremos inminentemente. La Iglesia Católica, como siempre se ve, ha sido la única disidente de los gobiernos mundiales y élites gobernantes. Le tocó luchar a contracorriente, lo cual demuestra que tales organizaciones están politizadas y dirigidas por un interés en el que prima conseguir el mayor apoyo de las distintas élites, por encima del interés de la humanidad, que ve en el Dalai un modelo de santidad sin igual. Aunque ni tal santidad, ni servicio alguno a la humanidad, haya existido jamás. En el centro de esta actividad se encuentra la United Religions Initiative URI, Iniciativa para las Religiones Unidas. Iniciativa para las Religiones Unidas de la ONU, basada en la idea de un único pensamiento global que conduzca a la voluntad del ciudadano mundial hacia los intereses del nuevo orden, objetivo clave de la agenda Bilderberg, que también vimos en las previsiones de Adrián Salvucci. La ONU celebró en 1999 la Cumbre del Milenio, que reunió, además de a los líderes mundiales de la economía y política, a los del sector religioso, representando las 5 grandes religiones mundiales, y otras cuantas más pequeñas. Fue la primera toma de contacto para la Cumbre Mundial de Líderes Espirituales y Religiosos por la Paz 183, o Cumbre del Milenio para la Paz de Líderes Religiosos y Espirituales, celebrada el año 2000, a la que asistieron unos 1500 líderes religiosos y espirituales de todos los credos, entre los que destacan cristianismo, islamismo, confas. Pese a su reciente creación, la URI está representada en 58 países de todos los continentes y en 33 estados de Estados Unidos. Fue fundada en 1995 por William B. Swing, obispo de la Iglesia Episcopal, y se define como una comunidad global dedicada a la promoción de una cooperación continua y diaria entre las distintas religiones, para poner fin a la violencia religiosa y para crear confucianismo, judaísmo, hinduismo, taoísmo, sikhismo, india, sintoísmo, religión indígena nacional de Japón, fe bahá'í, Irán, tradiciones indígenas americanas, jainismo, y, aunque cueste verla mezclada con el cristianismo, también la religión de la Wicca, brujería y paganismo, entre tantas. En esta cumbre, destacó la no invitación al Dalai Lama, decisión de la URI y la ONU para no contrariar al gobierno chino.